Comprendiendo esto, Javerín, vamos a ir al siguiente término y su concepto. Me refiero al término hebreo Yeshua. Yeshua, como podemos ver en la diapositiva, que se traduce al español como liberación, salvación, victoria. Yeshua deriva de la palabra Yoshia, que se traduce como liberará. La palabra Yoshia viene de la raíz Yasha, que significa literalmente hacer algo ancho, es decir, que solo el que tiene esta anchura es libre, en contraste a tener limitaciones que causan dificultad. Por esta razón, todos sus derivados, como por ejemplo Yeshua, Teshua, Yoshia, Joshia, son traducidos al español por liberación, salvación, victoria, etc. El acto de liberación, Javerín, no es más que el paso de estar limitado y con dificultades a tener anchura y ser libre. Y por ende, quien lleva a cabo la Yeshua, o sea, la salvación, la liberación, es llamado Moshiach. No Mashiach, sino Moshiach, que se traduce como libertador, salvador. Cuando el cristianismo y sus intérpretes vieron en los Kitvet Talmidim Rishonim, o sea, en los escritos de los primeros discípulos, conocido comúnmente como Nuevo Testamento, ven la palabra Yeshua y sus derivados, las interpretaron de acuerdo a sus conceptos de origen griego, es decir, pensaron que el mundo tendría un fin en el cual sería destruido, pero los seres humanos que se salven irán para el cielo y los malos se irán al infierno para ser quemados por la eternidad, mientras que la tierra es destruida. Y por esta razón, para el cristianismo, la palabra Yeshua, salvación, liberación, solo significa salvación en un contexto de vida eterna o vida después de la muerte, o sea, en el futuro. Pero el concepto hebreo de Yeshua, de salvación, liberación, siempre está manifestado en dos facetas: la liberación o salvación física y la espiritual. Por ejemplo, en el caso de la salvación de Egipto, los hijos de Israel primeramente fueron libres, salvados físicamente de Egipto, o sea, de la esclavitud, y luego fueron al desierto para obtener la salvación espiritual. Y esto se lograría recibiendo la Torá en Har Sinaí, o sea, en el monte Sinaí, y siendo fieles a ella. O sea, Yeshua en este aspecto se refiere a ser salvo de una opresión física, de una situación dificultosa. Y el ejemplo más notable de este tipo de salvación es la salvación de Egipto. Como dice el texto de la Torá, Vayoshia, y liberó, salvó el Eterno ese día a Israel de la mano de Egipto, quedando los egipcios muertos en la orilla del mar. Véase el libro de Nombres, Shemot, conocido comúnmente como Éxodo, capítulo 14, versículo 30. Por esta razón está escrito: ¿quién es como tú, pueblo Nosha, o sea, liberado, salvado por el Eterno? Véase Devarim, Deuteronomio, capítulo 33, versículo 29. También dijo Yeshayahu Hanabí, Isaías el profeta: así dice Hashem, a su tiempo te he respondido, y en día de Yeshua, o sea, en el día de liberación, te he ayudado. Véase Yeshayá, Isaías, capítulo 49, versículo 8. También tenemos otro ejemplo, cuando en cierta ocasión hubo una gran tempestad en el mar y las olas entraban en el barco donde se encontraba nuestro Rab, Yehoshua de Nazaret, y sus discípulos. El barco estaba a punto de romperse y entonces se le acercaron sus discípulos y lo alarmaron diciendo: Adonenu, sálvanos, no sea que perezcamos. Véase esto que se encuentra en el Toldot Yehoshua, en el Mateo hebreo, en el Perec 35. En el formato griego lo encuentran en Mateo capítulo 8, versículo 25. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Shoftim, Jueces. Es otro de los más claros ejemplos del significado de Yeshua, de salvación, liberación, pues trata de la época cuando Israel se veía oprimido por los enemigos y solo cuando se arrepentían
y clamaban a Hashem, entonces él les enviaba un Moshiach, o sea, un libertador, un salvador, a través del cual el Eterno traería la Yeshua, la liberación, la salvación a Israel. Por ejemplo, en Shoftim capítulo 3, versículo 9 dice: y clamaron los hijos de Israel a Hashem, y suscitó Hashem un Moshiach, o sea, un libertador, un salvador, para los hijos de Israel, a Otoniel ben Kenaz, hermano de Caleb, el más pequeño, como dice ahí en hebreo, Bayoshim, y los libertó, los salvó. También tenemos otro ejemplo ahí también en el libro de Jueces, Shoftim, capítulo 3, versículo 15, que dice: y clamaron los hijos de Israel a Hashem, y suscitó Hashem a ellos un Moshiach, o sea, un libertador, un salvador, a Ehud ben Gerá. También en Shoftim, capítulo 6, versículo 36, conocido comúnmente como Jueces, dice ahí: y dijo Gidón a Elohim: tú eres Moshiach, tú eres libertador, salvador, por mi mano, como has dicho. Más adelante dice: conoceré que Toshia liberarás, salvarás por mi mano a Israel, como dijiste. También en los Tehilim, en los Salmos, capítulo 44, versículos 4, 5 y 7, dice ahí: porque no por su espada tomaron posesión de la tierra, y su brazo, como dice en hebreo, lo Shoshishia. Tú eres mi rey, Elohim, ordena Yeshuot, o sea, ordena salvaciones, victorias de Jacob, pues no confío en mi arco y mi espada. En hebreo, no Tosheni, me salva. Solo en Elohim espera en silencio mi alma, de él viene mi Yeshua, mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación, o sea, mi Yeshua, mi baluarte, no seré sacudido mucho. En Elohim descansa mi Yeshua, mi gloria, la roca de mi fuerza. En Elohim está mi refugio. Véase Tehilim capítulo 62, versículo 2 al 8. Véase también Tehilim capítulo 69, versículo 30, dice: pero yo estoy afligido, adolorido, tu Yeshua, tu victoria, oh Elohim, me ponga en alto. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 2, dice: ¿cómo has ayudado al que no tiene poder? En hebreo, Hoshatá, has salvado al brazo sin fuerza. Y también en Shemuel Aleph, en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, dice: lloró Haná y dijo: mi corazón se regocija en Hashem, mi cuerno se alza en Hashem, mi boca se ensancha contra mis enemigos, pues me he alegrado con tu Yeshua, o sea, con tu salvación. En base a estos pasajes, Javerín, podemos entender el concepto de Yeshua en el aspecto de la salvación física, de ser salvos o liberados de una dificultad. También está el aspecto espiritual del término Yeshua, la salvación, la liberación del pecado. Por ejemplo, enseñó Simón Kefá, que se conoce comúnmente como Simón Pedro. Él dijo: los Nevi'im, o sea, los profetas, profetizaron acerca del Gesed destinado a ustedes, o sea, de la bondad destinada a ustedes. Inquirieron y diligentemente escudriñaron acerca de esa Yeshua, de esa salvación, de esa liberación. Véase Leigeret Kefá, capítulo 1, versículo 10. Cuando Israel abandonó los propósitos de Hashem, es como si Israel volviera a entrar en Egipto. Pero esta vez no solo a un Egipto físico, porque si fuimos esparcidos como consecuencia del pecado, sino también en un Egipto espiritual. Por lo cual los Nevi'im, los profetas, comenzaron a anunciarles las desgracias y calamidades que sobrevendrían, pero a la vez anunciaban el día en que Hashem volvería a salvarlos, o sea, a liberarlos por medio de alguien, o sea, el Mashiach. Si hacíamos Teshuvah, si nos volviéramos a Hashem y a su Torah. Tal como hizo en Misraim, en Egipto, por medio de Moshe y Josué bin Nun, Josué, hijo de Nun. Por tanto, he aquí vienen días, declara Hashem, cuando ya no se dirá: vive Hashem, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Misraim, de Egipto, sino vive Hashem, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra
la cual di a sus padres. Véase Jeremías capítulo 16, versículo 14 al 15. Esto solo se completará cuando Israel haga teshuvá, o sea, se vuelva a Hashem, a su Torah. En el libro Yehoshua Maasat de Torató, conocido comúnmente como el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 9 al 10, se documentó que en cierta ocasión Yehoshua y sus discípulos entran a la casa de Sakai, o sea, de Saqueo, un rasha, o sea, un israelita que no practicaba la Torah, y comieron con él. Todo esto porque Sakai quería volverse a Hashem y a su Torah. De manera que cuando Sakai expresó su decisión por hacer teshuvá, o sea, por regresar, por volverse a Hashem y a su Torah, y dio muestras de ello, enseguida Yehoshua dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recordemos que esa es la misión de Yehoshua, como dijo el Malach: llamarás su nombre Yehoshua, porque Yoshia liberará, salvará a mi pueblo de sus iniquidades. Véase todo Yehoshua en el Perek 2 en Mateo, formato griego, capítulo 1, versículo 21. De manera que el contexto de la salvación aquí se trata de ser liberado del mal proceder, de las iniquidades y pecados. En la frase liberará a mi pueblo de sus iniquidades, estas palabras se refieren a las palabras del profeta Yeshayahu Hanabí, Isaías el profeta, capítulo 53, versículos 6, 7 y versículo 11, donde dice: el Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad, abón en hebreo, de todos nosotros, como cordero que es llevado al matadero. Por su dad, o sea, por su conocimiento, el sadik, el justo, mi siervo justificará, o sea, yastik, a los muchos, y cargarás sus iniquidades, en hebreo abonotam. Quiere decir que el Eterno cargó sobre el sadik, sobre el justo, Yehoshua ben David, la culpa del pueblo que no anduvo conforme a la Torah. Por eso dijo Shaul que el sadik, el justo, nos libertó de la maldición de la Torah, haciéndose maldición por nosotros. Véase en la carta a la comunidad en Galatia capítulo 3, versículo 13. O sea, de las maldiciones que vienen por no obedecer la Torah descritas, por ejemplo en Devarim capítulo 28, versículo 6 al 68 y capítulo 7, versículo 15, conocido como el libro de Deuteronomio, fueron quitadas de nosotros y cargadas sobre el sadik, o sea, sobre el justo, como dijo Estefanos, discípulo de Yehoshua. Repudiaron al santo y sadik, al justo. Yo sé que obraron por ignorancia, pero Hashem ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de los Nevi'im, de los profetas, que su ungido debería padecer. Véase Maaseh HaShluchim, esos de los emisarios, capítulo 3, versículo 15 al 18. Y también dice: vuestros padres mataron a los que antes habían anunciado la venida del Sadik. Véase capítulo 7, versículos 51 al 52. Así dijo Simón Kefá, Simón Pedro, como se le conoce comúnmente, porque también el Mashiach padeció una vez por las iniquidades, el Sadik por los Reshaim, para llevarlos a Elohim. Eso lo podemos ver ahí en la Igeret Kefá, capítulo 3, versículo 18. Y también Shaul Hashaliach, conocido comúnmente como Pablo, dijo: en Mashiach quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Véase en la carta a la comunidad en Colosa, capítulo 1, versículo 14. Este concepto no es extraño, Javerín. De hecho, en el Talmud, en Sotá 14a, Rabbi Simlai aplica Yeshayahu 53 a Moshe, citando las palabras de Moshe cuando intercede por Israel. Por ejemplo, ahí dice en Shemot, capítulo 32, versículo 32, y si no los perdonas, bórrame. Y así continúa Simlai diciendo que en Moshe se aplica Isaías 53, cargará sus iniquidades porque él aseguró la expiación para los que hicieron el becerro de oro. En Brajot, en el Talmud, Brajot 60a, se discute sobre ciertas palabras que uno debe decir al entrar en una casa de baño. Dice ahí: mi muerte sea una expiación por todas mis iniquidades. Y aún en el libro de
Macabeos, el libro cuarto, en el capítulo 6, versículo 26 al 28 y capítulo 17, versículo 20 al 22, dice que la muerte de los justos fue como un sacrificio expiatorio para la nación de Israel. Acerca de la liberación de la condenación por las iniquidades expiadas por medio del Tzaddik Mashiach, enseñó Shaul de Tarso: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach y Josué, es decir, a los que han entrado en la Brit Hadashah, en la nueva alianza, presentado por el Mashiach, donde la Torá y la Ruach, o sea, la Torá y el Espíritu de Hashem, son puestas dentro de los hijos de Israel. Véase en la carta a la comunidad en Roma, capítulo 8, versículo 11. Y también dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos e iniquidades. Véase la carta a Efesos, capítulo 2, versículo 1. También nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Véase la carta a la comunidad en Colosa, capítulo 1, versículo 12 al 14. Como dijo Rabenu, Elohim no envió al Hijo al mundo para sentenciar al mundo, sino para que el mundo obtenga Yeshua, la liberación, la salvación, por medio de él. Que en él y en sus enseñanzas permanece fiel, no es sentenciado. El que no permanece fiel ya ha sido sentenciado porque no ha permanecido firme en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Véase Edut Hatalmin Jajub, el testimonio del discípulo amado, conocido comúnmente como el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. También profetizó Yeshayahu Hanabí, Isaías el profeta, en el capítulo 53, versículo 6 al 7. Hashem hizo que cayera sobre él la iniquidad, Abón en hebreo, de todos nosotros, o sea, del pueblo de Israel. Como cordero es llevado al matadero, y también dijo en el capítulo 53, versículo 10 al 12. El Eterno quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él entregue su nefesh como ofrenda de restitución, verá simiente, prolongará sus días, y la voluntad del Eterno en su mano prosperará. Debido a la angustia de su nefesh, o sea, de su alma, de su vida, él verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el Tzaddik, mi siervo, justificará a Harabim, o sea, la comunidad de Israel, y cargará las iniquidades de ellos, vea Bonotam. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su nefesh hasta la muerte. A esto se refirió Rabenu Yehoshua el Mashiach cuando dijo: el Hijo del Hombre no vino para que lo sirva, sino para servir y dar su nefesh como kofer, o sea, como expiación y rescate, para Harabim, para la comunidad de Israel. Véase todo el Yehoshua en el Mateo hebreo, en el Perej o capítulo 65. Porque desde antes que naciera el mensajero del Eterno, apareció el Tzaddik llamado Yosef ben David, y le dijo: tú llamarás a su hijo su nombre Yehoshua, porque él, Yoshia, liberará a mi pueblo de sus iniquidades. Véase todo Yehoshua, Mateo hebreo, Pérez 2. Es necesario saber que la Yeshua, o sea, la liberación física y espiritual, Javerín, que trajo el Mashiach, según dijeron los Nebeín, los profetas, es un proceso que aún no se ha completado, porque en realidad es la misma liberación que comenzó con Abraham, con Moshe y el resto de los Nebeín. Esta liberación o salvación solo se logra y finaliza cuando el ser humano haga teshuvá, o sea, se vuelva a Hashem y a su Torah, y entra en la Brit Hadashah, en la nueva alianza profetizada en el Tanaj, en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 32. Véase también Yeshayahu capítulo 11 y Yehezkel capítulo 16, versículo 59, 36 y 37. Véase también lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 10, entre otros pasajes. Y al cumplirse las palabras del profeta Irmiyahu, cuando dice: pondré mi Torah dentro de ellos, en el capítulo 31, versículo 32, aquí significa: el ser humano no cometerá más pecados, como dijo el profeta Irmiyahu, porque perdonaré sus iniquidades y de su pecado no me acordaré más. Véase capítulo 32, versículo 40. Y por ende seremos reunidos todos en Eretz Israel, o sea, en la tierra de Israel. Esta es la única forma en que el ser humano puede ser libre de la esclavitud de Egipto físico y espiritual, que existe en el mal proceder. La Yeshua, la liberación, la salvación, como referencia a tener parte en el Olam Habá, en el mundo por venir, depende
de la fase anterior, la cual es solo un paso para alcanzar el Olam Haba, el mundo por venir. Después que el ser humano hizo Teshuvah, o sea, hace un retorno a Hashem y a su Torah y permanece fiel, alcanzará sin duda Hayolam, vida eterna, para tener parte en el Olam Haba, en el mundo por venir, en Israel ya restaurado. Y entonces vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Hashem, a la casa de Elohim de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá, o sea, la instrucción de Hashem, y de Jerusalén, o sea, de Jerusalén, la palabra de Hashem. Véase Isaías capítulo 2, versículo 3. En esos días, como dice en hebreo, Tibashá será salvada, será liberada, Yehudá y Jerusalén, Judá y Jerusalén. Residirá en seguridad. Véase Jeremías capítulo 33, versículo 16. En aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, oh Sión, no se aflojen tus manos, Hashem tu Elohim está en medio de ti, poderoso, o sea, Yoshia salvará. Eso dice ahí en el libro del profeta Zephaniah, capítulo 3, versículo 16 al 17. Y será dicho en aquel día: he aquí que este es nuestro Elohim, a quien esperábamos para que nos liberara, o sea, nos salvara. Este es Hashem, a quien esperábamos. Nos alegraremos y regocijaremos en su salvación. Véase Isaías capítulo 25, versículo 9. Pero con la recompensa de Elohim vendrá para liberarnos, salvarnos. Véase Isaías capítulo 25, versículo 4. Oh Israel, que eres liberado, salvado por Hashem. Véase Yeshayahu capítulo 45, versículo 17. Comprendiendo esto, Javerín, entonces el Olam Haba, el mundo por venir, depende de la Teshuvah de Israel, como mencioné en los capítulos anteriores. Ahí se nos transmite que vendrán días cuando Hashem cuidará de Jerusalén. En Jerusalén se habitará seguro. En aquel día se regocijarán los hijos de Israel en su salvación, en la salvación de Hashem. Y bueno, una cosa que me gustaría aclarar, que el Olam Haba, para entrar en el mundo por venir, hay que dejar claro que no se necesita ser Israel para entrar en el mundo por venir. Los extranjeros temerosos de Elohim entre las naciones, que vivan una vida ética, moral, siendo buenas personas, haciendo buenas obras, van a lograr entrar al mundo por venir. No necesitan ser Israel. Israel tiene una responsabilidad diferente de ser luz a las naciones, y si Israel se encamina bien, el resto de las naciones por consecuencia se encaminarán bien también. Comprendiendo esto, Javerín, vamos a pasar al siguiente término, que también es muy mal comprendido. Me refiero al término Hayolam, lo que se traduce comúnmente como vida eterna. Como dice la diapositiva, Hayolam no es vivir eternamente, no es vida después de la muerte. El Hayolam, la vida eterna, desde la óptica del Tanaj, no es vivir eternamente, o la inmortalidad que interpreta erróneamente la religión. En hebreo eso sería Haye Nexaj. La vida eterna que habló el Mashiach, Hayolam, un término en la literatura hebrea de los maestros de la Torá para hablar de la vida espiritual, con sentido opuesto a Haye Sha'ah, la vida pasajera sin sentido. Vida eterna, una frase muy usada por Yehoshua de Nazaret, pero a su vez mal explicada por las doctrinas religiosas, como si se tratase simplemente de vida después de la muerte, y no como lo que realmente expresa su contexto hebreo, una vida según la Torá. En el Sefer Edut Hatalmin Jajub, el libro del testimonio del discípulo apreciado, conocido comúnmente como Juan, en el capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo amado
para que todo aquel que en él, o sea, en su enseñanza, permanezca fiel, no se pierda en las vanidades de este mundo, mas tenga vida eterna, la vida verdadera. Lo opuesto a Hayé Sha'at, la vida temporal o mundana, es Hayé Olam, la vida eterna, o sea, una vida plena con sentido espiritual. Ahora, mientras mejor percibamos la vida, más vivimos la vida. Por lo tanto, mientras mejor entendamos la Torá, que es la guía para esta vida, mejor percibiremos la vida y más la vivimos. Entonces, lo que nos dice el texto es que podemos adquirir vida eterna, la vida verdadera con sentido, si somos fieles y practicamos las enseñanzas de la Torá que recibimos a través de Yehoshua de Nazaret. En el Sefer Edut Hatalmin Jajub, en el capítulo 17, versículo 3, comúnmente llamado Juan, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yehoshua HaMashiach, a quien has enviado. Como podemos ver, el contexto no habla de vida después de la muerte, sino significa conocer a Yehoshua, conocer a Elohim. Y la forma de conocer a Yehoshua y a Elohim es mediante el estudio de las Sagradas Escrituras. En el mismo libro, en el capítulo 4, versículo 12, dice: pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brota para vida eterna. Hayolam. Como podemos ver, no se trata de vida después de la muerte, vida eterna. Así que, Javerim, comprendiendo todo esto, hasta aquí dejamos esta shiur, esta clase, esta segunda clase de conceptos y términos hebreos. Vamos a profundizar en otros términos y conceptos en futuras clases. Por ejemplo, vamos a ver palabras, términos como el término emuná, lo que comúnmente se traduce como fe o creencia. Vamos a ver el término amén. Vamos a ver otros términos que son muy mal interpretados dentro de la religión, como por ejemplo el término tefilá, lo que se conoce comúnmente como oración, plegaria, súplicas. Hay hartos palabras, términos hebreos que encontramos en las escrituras que desde la perspectiva occidental se entiende de una manera errada. Así que hay hartos términos, conceptos, palabras en hebreo plasmadas en las escrituras que vamos a ir indagando. Bueno, Javerín, hasta aquí dejamos este shiur, esperando que haya sido de bendición para todos ustedes. Así que les esperamos en la próxima shiur, en la próxima clase. Gracias por su asistencia, que Hakadosh Baruj Hu les bendiga, les guarde. Shalom.